todo bien esto porque un momentito. Ok, buenas noches a todos. Esta noche, como ya dijo aquí Chuy Montemayor, vamos a estar compartiendo con ustedes un mensaje llamado evangelización y avivamiento. Y para esto vamos a estar examinando 7 requisitos para el que quiere ser un buen evangelista, ¿sí? Pero antes de comenzar a compartir con ustedes estos 7 requisitos, yo quisiera comentarles a ustedes un poco acerca del origen de ellos. Hace ya muchos años, el doctor Rubén Atorrey llegó a ser uno de los mejores amigos de un hombre llamado Dwight L. Moody. Y por allá en el año de 1889 se convirtió Rubén Atorrey en el primer superintendente del Instituto Bíblico Moody allá en la ciudad de Chicago. Moody para ese entonces ya era un gran evangelista y después de su muerte en el año de 1899, Rubén Atorrey a sus 43 años de edad ocupó el liderazgo mundial de esas grandes campañas evangelísticas que eventualmente se dieron en ciudades de Australia, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y para poder lograr esto, Rubén Atorrey clamaba: Señor, úsame, hazme un ganador de las almas, envíame como evangelista, hazme ver el avivamiento. Solamente tengo una vida que vivir y yo quiero invertirla en ti. Hazme vivir para los demás. Dame la capacidad para llevar a Cristo a aquellos hombres y mujeres que aún no te conocen. Haz caer tu bendición sobre mi ministerio. Y en su oración le preguntaba a Dios: Señor, ¿cuáles son los requisitos para la obra evangelística? ¿Cómo puedo ser usado por ti? ¿Hay algunas condiciones que reunir? Si es así, revélamelas, muéstrame los requisitos. Ayúdame a satisfacer todas estas condiciones, cualesquiera que sean, para que no desperdicie mi vida. No debo fallar, era lo que decía Rubén Atorrey en ese tiempo. Y después de esto el Señor le reveló a Atorrey a través de su palabra todos estos requisitos. Ahí estaban claramente escritos en las Sagradas Escrituras y estos requisitos son los que yo quiero compartir con todos ustedes en esta noche. Entonces, el primer requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes tener una visión de la absoluta ruina del género humano. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo primero que debes entender y darte cuenta es que la humanidad está en una completa ruina, que el género humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados, y que todo corazón humano se encuentra en una extrema depravación, y todo esto por causa del pecado. Por lo tanto, no hay nada, y cuando nosotros decimos nada, es absolutamente nada de bueno en ellos, nada de bueno en este mundo que se encuentra perdido y extraviado del Señor. Entonces, hasta que el Señor no nos dé una visión de la absoluta ruina del género humano, ni tú ni yo vamos a poder hacer mucho en cuanto a la obra evangelística. Miren, el día de hoy todavía hay gente que piensa que el ser humano es bueno por naturaleza. Hay gente que le llama el pueblo bueno. Pero si tú eres de los que piensan
que en todo hombre hay una chispa de vida divina y lo único que tú tienes que hacer es ser positivo, es decir, atizar esa chispa hasta convertirla en una llama y entonces todo se va a arreglar. Si tú eres de ese pensar, lo que va a pasar es que vas a dejar de lado el nuevo nacimiento y nunca le vas a predicar el evangelio a un mundo que tú piensas o que tú dices que es bueno, pero que Dios dice que está perdido. No sé si ustedes recuerdan las palabras de Jesús allá en Juan capítulo 3. Él le dijo a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo es vital. Es una necesidad espiritual en toda persona, ya que mientras una persona no nazca de nuevo, eso significa que no es un hijo de Dios. ¿Sí? Y eso lo vemos claramente allá en Juan 1:12, donde nos dice que solamente los que le reciben, es decir, recibir a Cristo, y a los que creen en su nombre, a ellos es a los que les da esa potestad o ese derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto es el Evangelio. Este es el nuevo nacimiento. Y es por eso que nos debe quedar muy claro este tema del asunto de la absoluta ruina del género humano. El género humano se encuentra muerto espiritualmente y necesita ser vuelto a la vida. De que el hombre individual o colectivamente no tiene la más mínima esperanza y que esa necesidad espiritual que todo hombre y toda mujer tiene, solamente el Señor es quien puede satisfacerla. Este requisito es de gran importancia para aquel que quiere ser un buen evangelista, porque no va a poder tener éxito sino hasta poder cumplir con este requisito. El segundo requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes tener una comprensión de la suficiencia de la salvación que Dios ha provisto. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto y les decía: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ya vimos que por una parte tenemos la absoluta ruina del género humano. Pero, por otro lado, en este segundo requisito, tenemos una salvación que es totalmente suficiente para satisfacer esa necesidad. En otras palabras, el Señor tiene una cura. El Señor tiene un remedio. Él ha hecho una provisión completamente adecuada para ese problema llamado pecado. Y Él puede hacer pasar a cualquier ser humano, a través del Evangelio, hacerlo pasar de muerte espiritual a vida espiritual, que era el problema del requisito anterior que les mencionaba. Es por eso que cuando tú y yo emprendamos esta tarea evangelística, plenamente conscientes de la absoluta ruina del género humano, también debemos recordar que tenemos un evangelio glorioso y tenemos un Salvador amoroso, maravilloso y misericordioso, que es lo único
que cualquier hombre o mujer necesita para resolver el problema concerniente a su pecado, y que eventualmente, después de haber arreglado el asunto del pecado de cada hombre, puede establecer una relación permanente con un Dios santo. Y por eso el apóstol Pablo exclamó allá en Romanos capítulo 1, versículo 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, a menos que tú realmente creas que el evangelio es totalmente suficiente para resolver el problema del pecado, no podrás llegar muy lejos en tu obra de evangelismo. El evangelio es el remedio y no hay otro. El tercer requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes eliminar todo pecado. Pecado oculto o pecado conocido. El Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, es el pecado el que hace que Dios no nos escuche. Y es por eso que todo pecado debe ser totalmente erradicado. Y aquí, en este punto, es muy importante que tú te hagas la siguiente pregunta. ¿No será por esto que Dios no me está usando? Bueno, quizá tú tengas algún ídolo por ahí. Quizá haya un Acán en el campamento de tu corazón. Tal vez tú ni siquiera te has dado cuenta de que eso es pecado, pero se interpone entre tú y el Señor y hace imposible que Dios te pueda usar. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero, empiezan los peros de la Biblia, pero vuestras iniquidades han hecho, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. ¿Sí? Quizá en este día tú estés cargando con algún tipo de peso, algún mal hábito, pero que eventualmente no quieres renunciar a él. Es un hábito que posiblemente sea hasta cierto punto inofensivo en sí mismo, pero que está obstaculizando en tu vida la manifestación del poder de Dios. Quizá a lo mejor si conoces ese pecado y te estás deleitando en él, y a lo mejor piensas dentro de ti, este pecado ni siquiera lo sabe mi pastor. Es más, ni mi familia, ni mis mejores amigos lo saben. Es más, ni siquiera todos los cristianos que están aquí en este campamento. Es más, lo disfruto solo y en secreto. ¿Por qué voy a renunciar a él? Bueno, déjame decirte que el pecado nunca de los nunca te dejará avanzar. Y como tú estás dispuesto a no abandonar ese pecado, entonces Dios no te puede usar así. Nunca conocerás la llenura del Espíritu Santo y vete olvidando del avivamiento y de la evangelización y de la vida de servicio al Señor. Pero si tú realmente quieres tener éxito como evangelista, si realmente quieres un avivamiento en tu vida, en tu iglesia, en tu ministerio, entonces rompe con el pecado.
¿Por qué no hacerlo ahorita que eres joven? ¿Por qué esperar hasta que ese pecado se aferre a ti y se convierta en un mal hábito en tu vida? Si tú quieres que Dios te use, vas a tener que tomar una seria determinación con el Señor. Tu oración debiera ser como la del salmista, allá en el Salmo 139, 23 y 24, que decía el Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Entonces, deja que Él te examine. Deja que el Señor te pruebe y deja que el Señor saque a la luz ese pecado que te está inmovilizando ahorita, te está paralizando actualmente. Confiésalo, aléjalo de ti y ponte en comunión con Dios para que Él bendiga tu ministerio. Y no solamente que bendiga tu ministerio, sino también que se pueda adueñar de él. El Señor nos dice que Él es fiel y justo si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El cuarto requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes tener un ministerio de oración que prevalece o un ministerio de suplicación. Este punto también es de suma importancia para tu ministerio, para tu vida de servicio al Señor. No sé si ustedes recuerdan cómo Jacob oró al Señor allá en Génesis 32, 26. Jacob le dijo al Señor: no te dejaré si no me bendices. ¿Sí? No era una exigencia, ¿eh? Porque aquí el profeta Oseas nos da un poquito más de detalle acerca de este hecho. En el libro de Oseas, capítulo 12 y versículos 3 y 4, él dijo lo siguiente acerca de Jacob: en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció. Y luego dice: lloró y le rogó, en Betel le halló. Entonces, Jacob salió victorioso porque lloró y le rogó al Señor. Y en Betel, que significa casa de Dios, ahí en la casa de Dios fue donde Jacob encontró al Señor. Pero lamentablemente, hoy en día nosotros luchamos muy poco. Por lo general nos levantamos en la mañana, susurramos algunas palabras para salir apresuradamente al trabajo, a la escuela, y luego cuando regresamos en la noche, ya fatigados, cansados por todos los afanes del día, volvemos a hacer lo mismo y nos metemos a la cama. Y eso es lo que significa oración para la gran mayoría de nosotros los creyentes, tristemente. Pero aquí la oración de Jacob, o en esta oración de Jacob, nosotros tenemos una tremenda enseñanza que nosotros debemos aprender. Y es que nunca vamos a prevalecer con los hombres hasta que no hayamos prevalecido con el Señor. Es decir, nunca saldremos victoriosos con los hombres en nuestro trabajo de evangelismo y todo lo que estamos haciendo con el Señor o para el Señor, hasta que no hayamos salido victoriosos delante del Señor. Aquí debemos aprender a esforzarnos, y el ejemplo supremo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes recuerdan que Él pasaba noches enteras
velando en oración. Y en muchas ocasiones sus discípulos lo encontraron por allá, en un lugar apartado, rogando y clamando al Señor, derramando su alma completamente en oración. Alguien en alguna ocasión dijo acerca del Señor Jesús que Él sus milagros los hacía sin esfuerzo, pero su oración era con dolores de parto y angustia. Y alguien que encontró este secreto, que es un secreto a voces, y que lo aplicó mucho en su vida, fue un hombre llamado George Mueller. A mí me gustaría contarles una historia, una anécdota acerca de George Mueller en cuanto a la oración. En una ocasión, George Mueller se dirigía de Inglaterra hacia Canadá. Él iba hacia la ciudad de Quebec. Iba en un barco cruzando el océano Atlántico, pero el barco se encontraba parado por la neblina, y el capitán del barco estaba por ahí en el puente de mando. Ya llevaba 22 horas ininterrumpidas esperando pues la oportunidad para poder avanzar el barco. Y mientras él estaba ahí, de pronto se sobresaltó porque sintió pues una mano aquí en su hombro. Era George Mueller. Y le dijo George Mueller: capitán, he venido a decirle que el sábado por la tarde tengo que estar en Quebec. Y era un miércoles ese día que estaba ahí parado el barco. El capitán del barco dijo: imposible. Entonces continuó George Mueller: bueno, pues entonces, si su barco no me puede llevar a Quebec, entonces el Señor proveerá otro medio de transporte para que yo pueda estar ahí. Nunca he roto un compromiso en 57 años. El capitán le dijo: pues de buena gana le ayudaría, pero ¿cómo puedo hacerlo? Estoy imposibilitado. George Mueller le dijo: bajemos al cuarto de mapas y oremos. Y mientras pasaban del puente de mando al cuarto de mapas, el capitán del barco decía: pues ¿de qué manicomio salió este hombre? Nunca había escuchado algo así. Y le dijo el capitán a George Mueller: señor Mueller, ¿usted sabe lo denso que está la niebla? Y él contestó: no, mi ojo no está en la densidad de la niebla, sino en el Dios vivo que controla cada circunstancia de mi vida. Y seguido a esto, se arrodilló el hombre, George Mueller, y oró una de las oraciones más simples, más sencillas. El capitán del barco, en relación a esa oración, pensó que esa oración era adecuada para un estudio de niños como de 8 o 9 años. Y el contenido de la oración era más o menos así. Él dijo: Señor, si es conforme a tu voluntad, por favor, elimina la niebla en 5 minutos. Tú conoces mi compromiso que me hiciste para estar en Quebec el sábado en la tarde. Y yo sé que esa es tu voluntad. Cuando él terminó de orar, el capitán pues iba a empezar a orar, y George Mueller lo tomó del hombro y le hizo una seña que no lo hiciera, que no orara. Y le dijo: no ore. Primero, porque usted no cree que Dios va a quitar la niebla. Y segundo, porque yo creo que Dios ya ha quitado la niebla, y entonces ya no es necesario que usted ore. El capitán se le quedó mirando, y George Mueller le dijo: capitán, conozco a mi Señor desde hace 57 años, y no ha pasado un solo día en que no haya tenido una audiencia con el rey. Esto está hablando acerca de la oración. Y le dijo el capitán: levántese, capitán, abra la puerta para que vea que la niebla
ya no está. El capitán se levantó, vio y la niebla había desaparecido. Y el sábado en la tarde, George Mueller se encontraba en Quebec, conforme a la voluntad de Dios. Miren, ni ustedes ni yo sabemos muy poco en relación a este tipo de oración o a esta clase de oración. Pero mientras no aprendamos a quedarnos solos en oración con el Señor, no vamos a poder lograr mucho. Todos los hombres que fueron usados poderosamente por Dios, todos sin excepción, eran hombres y mujeres también de oración. Entonces, si tú quieres que el Señor te use, si tú quieres que Dios se glorifique en tu ministerio, entonces te tendrás que convertir en un hombre de oración. El quinto requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes tener un ministerio saturado con la palabra de Dios. El Señor le dijo a Josué, allá en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces necesitamos recurrir a la palabra de Dios para nuestro propio bienestar espiritual. Debemos conocer la Biblia de portada a portada, del Génesis al Apocalipsis. Y solamente hay una forma de conocerla: leyéndola y estudiándola. Estúdiala una y otra vez. Estúdiala hasta que se convierta en parte de ti. Y cuando esto ocurra, entonces el Señor te podrá usar conforme a su voluntad. Aquí es muy importante también que nosotros entendamos o recordemos que Dios no usa ni tu palabra ni la mía. Lo que Dios usa es su palabra. Lo que nosotros digamos va a lograr muy poquito, pero lo que Dios diga logrará muchísimo. Entonces, la palabra de Dios no es nuestra palabra. Lo que sí es que la palabra de Dios es nuestra arma. Pero si tú no estás familiarizado con un arma que tú tienes, entonces te vas a encontrar en desventaja cuando tú quieras utilizarla. En otras palabras, si no sabes usar la palabra de Dios, no llegarás muy lejos en la obra evangelística. Debemos nosotros usar la palabra de Dios, ya que el Señor dijo que era como un fuego que quema. Un fuego que purifica, un martillo que quebranta y como una espada que corta hasta partir el alma y el espíritu. Debemos conocerla, debemos meditarla hasta que llegue a ser parte de nosotros, y así, de esta manera, estará no solamente en nuestros corazones, sino también va a estar en nuestros labios, lista para predicar a Cristo a un mundo que no la conoce, no le conoce. Nada puede sustituir el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Nada. Entonces tenemos que ir vez tras vez, como decía por allá en Josué, de día y de noche. El sexto requisito para el que quiere ser un buen evangelista es que debes desarrollar un ministerio con la llenura o la plenitud del Espíritu Santo. Actualmente existen dos extremos en cuanto a esto, en cuanto a esta doctrina, del Espíritu Santo. Una, pues, es llevada a cabo por un conservadurismo frío, donde se predica la palabra,
pero es solamente como letra muerta, es decir, sin esa llenura o ese poder del Espíritu Santo. Y por otro lado, existe un fanatismo exacerbado donde se exalta sobremanera al Espíritu Santo y no a Cristo. Es decir, se convierte en un fuego fatuo. Pero el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es el albacea de la divinidad. Él es el vicario de Cristo en esta tierra. Y en el libro de los Hechos, Él ocupa el principal lugar, porque realmente Él fue quien realizó todas las obras, todos los hechos que ahí se describen. Él fue quien guió a los discípulos. Él era quien convencía de pecado a la gente e iniciaba los avivamientos. Él fue quien fundó la iglesia primitiva, ahí estaba. Y Él es quien el día de hoy también sigue trabajando en la obra evangelística que podamos hacer tú y yo y cualquier persona que se quiera entregar a Él. Lamentablemente hoy en día, en gran medida, se hace pues un caso omiso en relación al Espíritu Santo. Muchos creyentes en iglesias piensan o tienen la idea de que se las pueden arreglar sin Él, sin su presencia. O piensan que los estudios o la formación académica puede sustituir o tomar su lugar y sustituir también su poder. Y nosotros nos hemos empeñado en muchas ocasiones en llevar a cabo nuestro ministerio completamente en la energía de la carne, sin su bendita presencia. Pero esta noche, en este momento, es necesario que tú y yo le demos el legítimo lugar, porque Él es quien debe realizar la obra. No somos nosotros, somos solamente instrumentos en las manos del Señor. Ya menos que tú y yo experimentemos esta llenura o esta plenitud del Espíritu Santo, no podremos llegar muy lejos en nuestra obra evangelística. Hay un común denominador también en aquellos en quien Dios ha usado poderosamente, y es que todos fueron hombres ungidos por el Señor. Todos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de ellos, en un punto de su vida, tuvieron un momento crucial donde el Espíritu Santo se apoderó totalmente de sus vidas y empezó a usarlos. Todos ellos eran hombres ungidos, así como George Mueller, como Moody, como Torrey, etc. Aquí también hay otro punto importante que debemos recalcar, y es que todos estos hombres que han sido llenos del Espíritu Santo no se contentaron solamente con los estudios o con la formación académica. Ellos sabían perfectamente que se necesitaba algo más y que ellos no podían ser usados por Dios hasta que hubieran sido investidos de lo alto, de lo alto, hasta que hubieran sido llenos del Espíritu Santo. Así es que ellos esperaban al Señor hasta que ellos realmente pudieran tener esa llenura, y eventualmente ellos salían y en semanas o meses lograban mucho más de lo que ellos pudieran haber logrado en años, pero en la energía de la carne. Y en nuestros días lo que el Señor quiere es hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Ya menos de que tú y yo conozcamos algo de esa plenitud de la cual les estoy hablando, no llegaremos muy lejos en nuestra labor de evangelización. Y el séptimo requisito de esta noche, para todo aquel que quiere ser un buen evangelista, es que debes tener un ministerio
con un mensaje vital para un mundo perdido. Yo te quiero hacer una pregunta ahorita. ¿Qué crees tú que estás haciendo? ¿O qué crees tú que tienes para ofrecer a un mundo que se encuentra perdido? ¿Les estás llevando servicio social o comunitario? ¿Les estás llevando educación? Puede ser educación de calidad. ¿Les estás llevando salud a través del servicio médico? ¿Estás llevándole alimento a los más necesitados? O a lo mejor te encuentras luchando a favor de la ecología y de especies en peligro de extinción. O a lo mejor estás comprometido con alguna lucha en razón de género. Mira, si tú piensas que en alguno de estos puntos anteriores se encuentra tu ministerio espiritual, yo lo que te podría recomendar es que te quedaras en tu casa. Lo mejor es que dejemos esas cosas en manos de otros. ¿Cuáles cosas? Las cosas que no tienen nada que ver o nada concerniente a la evangelización. Hay muchísimas organizaciones en el mundo, las cuales tienen los recursos tanto económicos como humanos, y que ellos pueden hacer un trabajo muchísimo mejor que el que tú y yo podamos hacer en cuanto a estos puntos. Pero el trabajo de evangelismo, ese nos concierne a nosotros, los cristianos. ¿Y cuál es el mensaje vital que nosotros debemos llevar a ese mundo que se encuentra perdido? El mensaje es uno que ya conoces, tú y yo ya lo conocemos. El mensaje es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí, al llevar este mensaje vital para la humanidad, a mí en lo personal me hace recordar un consejo que me dio mi maestro de la Biblia hace ya muchos años y que yo quiero compartir también con ustedes. Y es que tú siempre te debes estar preguntando qué te está motivando para servir al Señor. ¿Cuál es ese motivo que te hace que tú quieras servir al Señor? ¿Por qué quieres entrar en el ministerio? Yo te preguntaría esta noche, ¿cuál es tu propósito al predicar el Evangelio del Señor Jesús? ¿Tú quieres que la gente pase un buen tiempo? ¿O estás interesado, pues, para tener algo de qué vivir? ¿O te interesa el dinero que se puede llegar a ganar? ¿O lo estás haciendo a lo mejor porque es algo respetable y porque acarrea, pues, cierto prestigio, pero ese prestigio es para ti? En esta noche, pregúntate, ¿cuál es mi propósito o mi motivación para servir al Señor? Hay una historia allá en Londres, Inglaterra, de un hombre que asistió en cierta ocasión a 2 iglesias el mismo día. Por la mañana fue a un lugar que le llamaban el City Temple, y cuando fue ahí escuchó uno de los sermones más elocuentes que jamás había escuchado. Y cuando salió de ahí le oyeron exclamar: ¡qué sermón tan maravilloso! Por la noche fue al tabernáculo metropolitano, ahí en la ciudad de Londres. Este lugar, al que le cabían aproximadamente 10,000 personas, tenía 2 grandes galerías y que se hizo muy famoso a causa de Charles Spurgeon, al que llamaban el príncipe de los predicadores.
Y este hombre, al acudir a una de sus predicaciones, después de salir, le oyeron decir: ¡qué Cristo tan maravilloso! La primera vez, ¡qué sermón tan maravilloso! La segunda vez, ¡qué Cristo tan maravilloso! Entonces, el mundo no necesita grandes sermones. Lo que necesita es un mensaje vital. Y entre un sermón y un mensaje hay una enorme diferencia. A lo mejor tú puedes ir al seminario y aprender a desarrollar y a pronunciar sermones. Pero si tú quieres realizar o si tú quieres tener un mensaje que transmitir a un mundo perdido, forzosamente te tendrás que dirigir hacia el Señor. Vas a tener que acudir, tú y yo vamos a tener que acudir al Señor. Y lo que la gente hoy en día no son grandes sermones, sino un gran mensaje: que Cristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces debemos salir a presentar a Cristo, el Salvador viviente. Ya para concluir, te he presentado 7 requisitos. Hay muchos más, pero por cuestión de tiempo pues no podemos compartirlos todos en esta noche. Pero permíteme sugerirte que estos que te he compartido los repases uno a uno y le permites al Señor que te examine, que examine tu corazón. Sé consciente esta noche que solamente tienes una sola vida. Y yo estoy convencido de que tú quieres servir al Señor. Yo estoy convencido de que la motivación por la cual tú estás aquí con nosotros en este campamento 2025 es que tú quieres ver al Señor trabajar en tu vida. Quieres ver un avivamiento. Yo también lo quiero ver. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que entregarnos a la voluntad completa del Señor. Lo que tenemos que hacer es tomar estos requisitos y eventualmente permitirle al Señor que los cumpla en nuestra vida. Permite al Señor que te hable, que te use y que eventualmente obre en tu vida espiritual. Miren, no se necesitan muchas personas para iniciar un avivamiento. Se requiere simple y sencillamente de una sola persona. Y esta noche, esa persona puede ser tú. Entonces, lo que yo quisiera que esta noche te llevaras en mente es lo siguiente: el avivamiento vendrá cuando se cumplan los requisitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues bueno, sé que algunos de ustedes se han quedado meditando en las palabras que ha dado Ricardo y que quizá quisieran entregar en este momento el resto de su vida al Señor, para que Él pueda obrar en ustedes y pueda guiarlos en un destino claro. Así como Müller tenía que llegar a su destino un sábado, tú tienes un destino al cual tienes que llegar. El Señor ya lo tiene para ti, pero hay niebla. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor quite la niebla que cada uno tiene en su vida? Para que saliendo de aquí sea claro el destino a donde debemos de ir. Entreguemos nuestra vida a Dios y dejemos que Él nos use. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos reta, que nos motiva,
y que pone las condiciones para una vida, Señor, con propósito, para una vida que tú tienes por delante para nosotros. Quita toda la niebla, Señor, que hay en nuestra vida, toda la confusión, todas las dudas, toda la incertidumbre que puede haber, Señor, todas las distracciones que puede haber por delante. Y deja el camino claro, Señor, para seguirlo. Motiva nuestro corazón para entregarnos plenamente a ti, Señor. Que podamos ser motivados en la lectura de tu palabra, en una oración constante y sincera, Señor, para buscar tu propósito. Enséñanos, Señor. Guíanos. Quita cualquier obstáculo, Señor. Sé el Señor de mi vida. Y haz de esta vida, Dios, que hoy te entrego, una vida con propósito. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, aquí estamos concluyendo. Yo solamente quisiera saber si alguno de ustedes hizo esta oración con sinceridad. ¿Alguien lo hizo? Levante su mano.